Según los registros del Departamento de Correcciones, él fue liberado a finales de marzo tras cumplir una condena de 10 años por secuestro en el condado de Oklahoma. Kalia Jolene Guyton nació el 9 de julio de 2019, hija de su madre, Chelsea Guyton, y de su padre, Cody Buckingham. Kalia tenía la personalidad más grande y brillante. Tenía unos ojos que iluminaban cualquier habitación y una sonrisa que traía alegría a todos los que la conocían. Kalia trajo mucha alegría, felicidad y una sensación de hogar a todos los que la conocían. A Kalia le encantaba Minnie Mouse, el tiburón bebé, los animales y explorar y aprender cosas nuevas. Kalia vivía en Grand Prairie, Texas, y se dice que sus abuelos tenían la custodia de la pequeña. Sin embargo, su madre, Chelsea, y su padre, Cody, la llevaban a Oklahoma en abril de 2022 para visitar a sus otros abuelos. Así que los abuelos de Kalia vivían en Enid, Oklahoma, y sus nombres eran Janine Spank y Charlie Brown. Actualmente vivían en el Grand Prairie Motel. Cuando Kalia y sus padres llegaron para su visita en abril de 2022, iban a quedarse en la misma habitación de hotel que Janine y Charlie, junto con 2 perros de la familia. Ahora, este motel es conocido por los locales como un lugar popular donde se reúnen consumidores de drogas y prostitutas. Así que el 27 de abril de 2022, Kalia y su abuela, Janine, salieron a desayunar tarde. Al regresar a la habitación del motel después del desayuno, todos los demás ya estarían despiertos. Ahora, Janine tenía que ir a trabajar a las 2:30, así que procedió a prepararse. Y un poco después, Kalia fue con su abuelo Charlie a la máquina de hielo del motel. Mientras estaban sacando hielo, Kalia y su abuelo se encontraron con un hombre llamado Michael Geiger. Michael estaba trabajando actualmente para el hotel como plomero, y a cambio le habían dado 2 habitaciones contiguas en el hotel. Michael le sonrió a Kalia, que tenía 2 años, y le ofreció un dulce, diciéndole que era bonita. Kalia, sin estar segura de si podía aceptar el dulce de un desconocido, miró a su abuelo, quien le dijo que estaba bien. Y un poco más tarde ese día, los padres de Kalia, Chelsea y Cody se encontrarían con el mismo huésped del hotel, Michael Geiger. Cuando se lo encontraron, Michael los invitó a su habitación más tarde esa noche para que pudieran tomar unas copas y también consumir drogas, específicamente metanfetamina. Así que un poco más tarde esa noche, Chelsea, Cody, Charlie y Kalia fueron a nadar a la alberca techada del motel. Al regresar a su habitación, Charlie dijo que se quedó dormido entre las 8:30 p.m. y las 9 p.m. Y cuando se quedó dormido, Chelsea, Cody y Kalia estaban en la otra cama de la habitación del motel, todavía despiertos. Sin embargo, Chelsea y Cody estaban planeando ir al cuarto de Michael después de que Kalia se quedara dormida. Así que esperaron hasta que la niña se quedó dormida y luego se escabulleron de la habitación para ir a pasar el rato con este nuevo amigo suyo. Pero había algunas señales de alerta muy serias sobre Michael mientras los papás de Kalia estaban pasando el rato en su cuarto de motel con él. Primero, le ofreció a Chelsea $5,000 para pasar 24 horas con él. Chelsea rechazó esto, pero dijo que tenía una amiga que podría estar interesada en su propuesta. Michael pensó que era una gran idea, así que Chelsea salió de la habitación del hotel para llamar a su amiga y ver si estaba interesada. Mientras Chelsea estaba fuera de la habitación del motel haciendo esa llamada, Michael le dijo a Cody que iba a ir a su habitación contigua para masturbarse. ¿Por qué alguien se quedaría después de eso? Debe haber sido solo por las drogas, porque... Y después de que Chelsea regresó a la habitación tras hacer la llamada, ella y Cody tocaron la puerta de la habitación contigua para avisarle a Michael que iban a ir a recoger a esta amiga, ya que ella había aceptado su oferta. Y como el tipo raro estaba ahí tocándose en ese momento, abrió la puerta completamente desnudo. Y además de este comportamiento ya inquietante, esa noche le hizo un comentario extraño a los papás. Él le había dicho a Cody y Chelsea más temprano esa noche que su hija, Kalia, era linda, pero demasiado joven para él. Así que los papás de Kalia salieron del motel alrededor de las 11:30 de la noche para ir a recoger a esta amiga para Michael. Ahora, el abuelo de Kalia, Charlie, quien estaba dormido en la habitación del motel, se despertó más o menos al mismo tiempo que Cody y Chelsea se fueron, a las 11:30 de la noche. Se despertó por la llegada de Janine, lo que hizo que los perros ladraran. Cuando Janine regresó al motel, notó que la puerta de la habitación estaba entreabierta y que Kalia ya no estaba en su cama. Los abuelos sabían que Cody y Chelsea habían ido a pasar el rato con Michael, pero no creían que normalmente hubieran llevado a Kalia con ellos. Sin embargo, como no estaba en la cama y la última vez que Charlie la había visto fue con sus padres, pensaron que esta vez debieron haberla llevado con ellos.
Así que no se preocuparon más por eso en ese momento. Pero cuando Cody y Chelsea regresaron al motel unas horas después, tocaron la puerta de una de las habitaciones de Michael y no obtuvieron respuesta. Sin embargo, la puerta no estaba cerrada con llave, así que la abrieron y miraron adentro, pero no había nadie. Y la otra habitación de motel que tenía Michael, esa puerta sí estaba cerrada con llave y no hubo respuesta. En este punto, los padres de Kalia, junto con la amiga, caminaron por el motel buscando a Michael. Y la mujer que trabajaba en la recepción sugirió que Michael podría haber ido hacia el área de la alberca, así que los tres se dirigieron hacia allá. Y cuando llegaron a la alberca techada, ahí estaba la pequeña Kalia, flotando en el agua con un par de shorts naranjas de los Texas Longhorns envueltos fuertemente alrededor de su cuello. Los mismos shorts naranjas que Michael Geiger llevaba puestos más temprano ese día. Cody sacó a la niña y trató de hacerle RCP. Al mismo tiempo, un miembro del personal del motel hizo una llamada desesperada al 911. ¿Es ese su bebé? Por favor, alguien, por favor, venga, que venga alguien ahora, por favor. ¿Dónde estás? Oh, Dios mío, estoy en el Hotel Grand Prairie. Y es una niña que está en la alberca. Se ahogó. Esta señora y estas dos personas acaban de bajar buscándola. Y ella estaba en la alberca y dijo que se ahogó. Por favor, manden a alguien ahora mismo. Ay, Dios, está morada. Ay, Dios, por favor, mande a alguien ahora mismo, señora. Bueno, la ayuda va en camino. Le voy a dar instrucciones sobre cómo hacer RCP. RCP, pero tengo que decirle que creo que este bebé ya se fue porque la cara está azul, las extremidades están azules, el bebé no se movía. Después de esta llamada de emergencia, la policía llegó al Motel Grand Prairie el 28 de abril. Le administraron RCP a la pequeña Kalia hasta que llegó Life EMS y la llevó al Centro de Salud Base Baptist de Integra, donde fue declarada muerta. Kalia había sido arrojada a la alberca desde el balcón del segundo piso. Y una autopsia revelaría más tarde que ella aún estaba viva cuando la arrojaron. Ella había muerto por falta de oxígeno debido a la estrangulación, así como por ahogamiento. Y Kalia también sufrió lesiones asociadas con una agresión sexual violenta. La policía había descubierto 2 tarjetas llave del motel en los shorts naranjas que estaban envueltos alrededor del cuello de Kalia. Y estas 2 tarjetas llave pertenecían a las 2 habitaciones de motel de Michael Geiger. Cuando la policía fue a las habitaciones del motel, Michael no estaba por ningún lado. Sin embargo, se encontraron con una escena del crimen llena de sangre. Había una cantidad notable de sangre en el piso, así como en la cama. También se encontró en el piso una ropa interior de niña con diseño de tiburón bebé que tenía sangre adentro. Las autoridades también encontraron un juguete sexual casero para adultos, un masturbador, que contenía un calcetín igual a otro encontrado en la otra habitación de motel de Michael y tenía sangre y un líquido consistente con semen en su interior. También encontraron ropa de niña, un par de ropa interior marca Champion que coincidía con otra encontrada en la otra habitación, y un arete rosa con tachuelas que le faltaba a la pequeña Kalia cuando la encontraron. En la otra habitación de Michael, la policía encontró una botella de jugo igual a otras que se encontraron en la habitación donde se hospedaba la familia de Kalia, junto con gomitas de gusano colocadas sobre la cama, de una manera que no parecía que se hubieran derramado accidentalmente, lo que significa que probablemente los dulces fueron colocados ahí para atraer a un niño. Y cuando las detectives encendieron la televisión, estaba en caricaturas de Nickelodeon. Este enfermo depravado, Michael, había traído a Kalia a su habitación y luego la agredió brutalmente y la asesinó. Michael fue visto por última vez saliendo del hotel a las 11:47 p.m. por un empleado del hotel, así como en las imágenes de las cámaras de seguridad, y llevaba guantes además de sostener lo que parecía ser una toalla blanca o una funda de almohada blanca. Una recepcionista del hotel pensó que este comportamiento era extraño y avisó a un trabajador de mantenimiento, quien luego subió a ver cómo estaba Michael. Y cuando lo hizo, vio a Michael salir tranquilamente de su habitación con lo que parecía ser una muñeca. Pero Miguel ya había escapado del hotel antes de que llegaran los servicios de emergencia, ya que habían pasado casi 2 horas antes de que ellos llegaran. Se trajo a un agente de la unidad canina para intentar rastrear a Michael, pero desafortunadamente su rastro se perdió cerca de la calle Richland cuando empezó a llover. Y después de una búsqueda de 7 horas, a las 9:13 a.m., Michael fue visto en el techo de un negocio cercano y fue puesto bajo custodia.
Los oficiales dicen que lo encontraron con sangre en las manos y el cuerpo. Michael Geiger fue acusado de delitos graves de asesinato en primer grado, violación en primer grado, secuestro y allanamiento en primer grado. Así que este monstruo conocido como Michael no admitió haber cometido los crímenes contra Kalia. Él sí admitió haber ocupado 2 habitaciones en el motel Grand Prairie, así como haber visto y ofrecido bocadillos a Kalia el 27 de abril. Ahora, Michael no debería haber estado trabajando en este motel porque tenía antecedentes penales violentos y de hecho acababa de ser liberado de la custodia del Departamento de Correcciones un mes antes, el 29 de marzo de 2022. Él acababa de cumplir una condena de 10 años por secuestro. Y a Michael también se le había negado la libertad condicional en octubre de 2021 debido a múltiples incidentes de conducta mientras estaba encarcelado. Estos incidentes incluyen el uso de metanfetaminas en prisión, herir a un oficial de detención, así como violencia hacia otros reclusos. Aparentemente, él estaba cumpliendo condena por un trato de drogas que terminó en robo de auto, en el cual había amenazado a la víctima con un arma de fuego. También tenía antecedentes de agredir a niños. En 1992 y en 1993, Miguel cometió varios actos distintos de agresión sexual contra una niña de 13 años. Y Miguel también es un miembro conocido de la Hermandad Área Unida. Y aunque no está confirmado, se dice que Miguel pudo conseguir el trabajo en el motel porque su hermana trabajaba ahí como gerente. Durante su primera comparecencia ante el tribunal, Miguel se declaró no culpable y fue detenido sin derecho a fianza. En ese momento también se retiró el cargo de robo. Ahora, los fiscales buscaban la pena de muerte para Miguel, debido a que él ya había sido condenado previamente por un delito grave que involucraba el uso o la amenaza de violencia contra una persona, además de que el asesinato fue especialmente atroz, horrible o cruel. Y existe la probabilidad de que Miguel cometa actos como este en el futuro. Ahora, hay algunas cosas en este caso que no cuadran. Janine, la abuela de Kalia, regresó al motel a las 11:30 de la noche. Eso es más o menos a la misma hora en que Cody y Chelsea dijeron que salieron para ir a buscar a esta otra mujer para Michael. Y cuando se fueron, Cody dijo que estaba seguro de que había cerrado con llave la puerta de la habitación del motel. Charlie, el abuelo, tenía una de las llaves de la habitación del motel, y Cody tenía la segunda, así que Michael tampoco pudo haber tenido una llave. Ahora, el personal del hotel dijo que 17 minutos después, a las 11:47 de la noche, fue cuando vieron a Michael cargando una figura parecida a una muñeca fuera de su habitación. Eso no le habría dado suficiente tiempo para sacar a Kalia de su habitación, agredirla, matarla y luego ser visto llevándola fuera de la habitación de Michael. Y cuando Chelsea y Cody se fueron a las 11:30, le dijeron a la policía que estuvieron fuera por aproximadamente una hora, lo que significa que habrían regresado al motel a las 12:30, una a más tardar. Sin embargo, los primeros en responder no llegaron hasta la 1:47 a.m. Así que eso es cerca de una hora de tiempo que falta. La abuela de Kalia, Janine, también le dijo a la policía que la despertó Cody tocando la puerta y preguntando dónde estaba Kalia. Ahora, él pensaba que Kalia estaba en la habitación con sus abuelos. Entonces, ¿por qué estaría tocando la puerta con tanta desesperación? Además, si Kalia fue sacada de la habitación del motel, ¿por qué los perros no ladraron cuando se la llevaron, como sí lo hicieron cuando Janine llegó a casa? Y si Michael de alguna manera logró llevarse a Kalia sin que los perros ladraran, ¿cómo también pudo llevarse las botellas de jugo además de eso, sin que los perros se despertaran y ladraran? Ahora también se ha dicho que la madre de Kalia mostró poca o ninguna emoción en el memorial que hicieron para Kalia. Y también le han dado una orden de restricción en el motel por amenazar al personal. También hubo una campaña de GoFundMe abierta por la familia buscando donaciones para los gastos del entierro de Kalia. Sin embargo, la comunidad luchó para que la eliminaran debido a la investigación en curso y al comportamiento de los miembros de la familia. Además de eso, los gastos del funeral de Kalia ya estaban cubiertos por el Fondo de Víctimas de Oklahoma, que otorga entre $7,000 y $10,000. Cody y Chelsea ahora están demandando al motel por $75,000 en relación con la muerte de Kalia. Dicen que las cámaras de seguridad en los pasillos, así como en otros lugares dentro del motel, estaban descompuestas. También dijeron que las puertas de las habitaciones del motel estaban defectuosas, lo que permitió que Michael accediera fácilmente a su hija Kalia. Y en noviembre de 2023, Michael Geiger fue declarado incompetente para ser juzgado.
Se determinó que sufría de un trastorno delirante, no podía comprender la naturaleza de los cargos en su contra y no podía ayudar a su abogada en su defensa. Sin embargo, se ha ordenado un plan de tratamiento para restaurar la competencia de Michael, para que en el futuro pueda ser considerado apto para ser juzgado. Cerca de las puertas principales del hotel, se instaló un memorial con peluches y globos para honrar a la pequeña Kalia. Y el 29 de abril, la gente se reunió para encender velas, mientras los motociclistas aceleraban sus motores para honrar la vida de la pequeña niña. Muchos de los asistentes vestían de rosa, el color favorito de Kalia. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Kalia hoy. Lo que este monstruo le hizo a su pobre cuerpecito es simplemente horrible. Y hay demasiadas inconsistencias y cosas sospechosas en este caso como para que yo crea que Chelsea y Cody no saben un poco más de lo que le están diciendo a la policía. ¿Es posible que hayan dejado a Kalia con Michael cuando fueron a buscar a su amiga? Tal vez la habían llevado con ellos más temprano esa noche y simplemente se quedó dormida en su cuarto y pensaban recogerla después. O tal vez en realidad le dieron a Michael a Kalia a cambio de los $5,000, en vez de a la amiga, como dijeron. Algo en el caso de Kalia simplemente no cuadra. Más preguntas que respuestas esta mañana y unas vacaciones de lujo que se convirtieron en pesadilla para dos recién casados estadounidenses. Christy Chen, de 36 años, fue encontrada muerta en su habitación de hotel en Fiji. Christy Chen era hija única y nació en agosto de 1985. Le encantaba viajar con su mamá en viajes extravagantes y se decía que era una persona súper dulce, amable, extrovertida, generosa y divertida. Sus muchos amigos decían que no era mala persona y que siempre quería que todos se sintieran incluidos. Era el tipo de persona que podía hacerse amiga de cualquiera. También se decía que Christy era muy cercana a su familia, especialmente a su mamá. Además, le encantaban los perros y correr maratones. Christy asistió a la Universidad Christian Brothers en Memphis, donde estudió para ser farmacéutica. Mientras asistía a la escuela, trabajó como panadera, pero al graduarse, Christy comenzó a trabajar como farmacéutica en un Kroger local. En noviembre de 2021, Christy Chen, de 36 años, comenzó a salir con Bradley Dawson, de 38 años, quien era especialista en TI para una organización sin fines de lucro con sede en Memphis. Se conocieron mientras ambos ayudaban a planear la despedida de soltera de una amiga, y conectaron por su amor al atletismo de larga distancia. Christy y Brad se enamoraron rápidamente y se casarían solo unos meses después de conocerse, el 18 de febrero de 2022. Se casaron en Memphis, Tennessee, y tuvieron una boda hermosa. Incluso disfrutaron de camarones y filete en la recepción. La pareja parecía extremadamente feliz en su día especial. Ahora, las amigas de Christy estaban preocupadas porque se había casado con un hombre que acababa de conocer, pero esperaban lo mejor y que realmente hubiera encontrado el amor verdadero. No solo su noviazgo fue extremadamente corto, sino que Bradley de hecho acababa de finalizar su divorcio de su primera esposa el mes anterior, en enero. Este matrimonio solo había durado 2 años. Y se dice que de hecho se había casado con su primera esposa en el mismo lugar donde iba a pasar su luna de miel con su nueva esposa, Christy. Después de su boda, Christy y Brad también compraron juntos una casa de $150,000 en Memphis. Sin embargo, la pareja decidió esperar hasta julio para irse de luna de miel, un viaje que, según se informa, los padres de Christy pagaron, y decidieron viajar a las islas de Fiji, donde se hospedarían en Turtle Island, un lujoso resort donde las villas cuestan desde $100 la noche, con un mínimo de 5 noches. El lujoso resort ofrece villas privadas para solo 14 parejas a la vez, y los huéspedes normalmente llegan a la isla en hidroavión. También es el mismo resort donde se filmó la película de los años 80 La Laguna Azul, con Brooke Shields. Christy estaba tan emocionada de pasar su luna de miel en el paraíso con el amor de su vida. No podía esperar para ir. Como ya había dicho, Bradley en realidad ya se había casado antes en Fiji, y él y su exesposa también se habían hospedado en exactamente el mismo resort. Algo de lo que se dice que Christy no sabía. Es un poco raro casarse ahí, que ese matrimonio fracase, y luego decidir ir de luna de miel al mismo lugar otra vez. El 8 de julio, un día después de llegar a Fiji, Christy y Brad asistieron a una fiesta en el resort llamada Noche de Diversión Familiar. Ambos se estaban divirtiendo, pero a medida que tomaban más bebidas, surgieron tensiones entre la pareja.
y Bradley empezó a bailar de manera inapropiada con otra mujer que estaba en la fiesta, en su luna de miel. La pareja terminó saliendo de la fiesta, pero su discusión continuó en la playa antes de regresar a su bungalow privado cerca de la medianoche. No mucho después de eso, los huéspedes del bungalow, junto al de ellos, que estaba a varios metros de distancia, como puedes ver en la foto, escucharon una discusión, un grito fuerte y luego silencio. A la mañana siguiente, tanto Christy como Brad se perdieron el desayuno y luego también el almuerzo. Cuando su mayordoma personal notó la ausencia de la pareja, fue a su bungalow para ver qué pasaba. Cuando entró en la habitación, parecía que estaba vacía, pero luego se volteó y miró en el baño. Y ahí vio el cuerpo golpeado y ensangrentado de Christy, aplastado y desplomado en un pequeño espacio entre el inodoro y la pared. La tapa del tanque de agua del inodoro también estaba fuera del inodoro, agrietada y rota. Y Bradley no estaba por ningún lado. Christy había sufrido múltiples lesiones traumáticas en su cuerpo y hombros, laceraciones en el rostro y traumatismo por objeto contundente en la cabeza. El mayordomo contactó de inmediato a la policía, y cuando llegaron, encontraron que Brad había dejado su reloj GPS y su teléfono móvil. Sin embargo, él se había llevado su cartera y su pasaporte a donde fuera. De hecho, se había visto a Bradley caminando a lo largo de Turtle Island en las primeras horas de la mañana, entre las 2 y las 3 a.m. Luego lo vieron caminando de regreso hacia el bungalow privado de él y Christy. Pero aunque había estado tan cerca hace solo unas horas, Bradley no sería encontrado hasta 36 horas después. Lo verían el 10 de julio alrededor de las 3 p.m. y parecía que había estado intentando llegar a la isla principal de Fiji. Brad había tomado un kayak y había viajado aproximadamente 1.2 millas hasta otra isla de Fiji, pero lo vieron antes de que pudiera avanzar más. El kayak que dijo haber tomado nunca fue recuperado. Cuando lo encontraron, Bradley tenía consigo su pasaporte, una tarjeta de crédito que pertenecía a Christy, su identificación, la identificación de Christy y $1,000 en efectivo. Una gerente del hotel que había estado en la misma fiesta la noche anterior llamó a la policía de Fiji en la ciudad cercana de Lautoka, en Maracaibo Levo, isla, a menos de una hora de un aeropuerto internacional. Esta gerente fue quien encontró a Bradley después de haberse topado con él. En ese momento, Bradley tenía moretones y sangraba de las palmas de las manos y los pies, lo que a la gerente al principio le pareció que podría haber sido simplemente porque se cayó sobre algún coral. La gerente del resort estaba muy sorprendida de ver siquiera a Bradley en la isla, ya que no es una isla a la que los turistas viajen con frecuencia. Principalmente es solo gente local. También notó que Bradley apestaba a alcohol y tenía una expresión algo perturbada en el rostro. Aún así, Bradley insistía en que estaba bien. Sin embargo, la gerente insistió en que se sentara y le dio un poco de agua mientras iba a contactar a la policía. Ahora, Bradley no dijo directamente que había matado a su nueva esposa, Christy, pero seguía repitiendo una y otra vez que habían tenido una pelea. Un equipo de 3 oficiales de policía llegó pronto a la isla Maracaibo Levo para llevarse a Bradley de regreso a la isla Tortuga y luego a Lautoka, en la isla principal de Fiji, donde fue detenido y acusado de asesinato. Los padres de Christy llegaron a Fiji solo unos días después de ser informados sobre la muerte de su hija. Cuando vieron su cuerpo en la morgue, quedaron impactados. No podían creer lo mal que había sido golpeada. De hecho, estaba tan mal que se dijo que no pudieron embalsamar a Christy. Aparentemente, había sufrido laceraciones profundas en el costado de la cabeza y cerca de los ojos, por donde el líquido de embalsamar se habría filtrado. Aunque esto es disputado por embalsamadores en Estados Unidos, quienes dijeron que prácticamente pueden embalsamar a cualquiera. De cualquier manera, sus padres terminaron cremando sus restos antes de regresar a Estados Unidos con ella. La familia de Christy está sumamente angustiada, y la abogada de la familia dijo que si por alguna razón Bradley no es considerado responsable penalmente, tomarán acciones civiles, así como posibles acciones legales contra el resort Turtle Island. Según la policía, poco después de su arresto, Bradley admitió haber matado a su esposa, pero se negó a firmar una declaración escrita de esa confesión. Y después de contratar a una abogada, Bradley afirmó que nunca había hecho una confesión a la policía. Sin embargo, también se negó a proporcionar a las investigadoras una muestra de su ADN
En cambio, Bradley detalló los eventos de esa noche, incluyendo lo que supuestamente llamó un forcejeo violento causado por el alcohol que dejó a Christie herida, pero aún con vida poco antes de que él se fuera de la isla en su kayak. La versión de Bradley era que, la noche de la fiesta, Christie tomó unos tragos. Él decidió que quería un poco de cava y luego bailar con la música del espectáculo. Después de eso, él y Christie regresaron al bungalow. Dijo que también hubo una discusión en el camino, pero que estaba tan borracho que no podía recordar de qué se trataba. Dijo que cuando la pareja regresó a su bungalow, se cambiaron para ir a la cama y él intentó abrazar a Christie para reconciliarse después de la discusión, pero ella no quiso y se cuestionó si realmente quería seguir con él. Luego, según Bradley, su discusión se trasladó al baño, donde Christie lo empujó y él perdió el control. Tuvieron un forcejeo. Bradley dijo que la parte trasera del inodoro se rompió y también se rompió el vidrio de una ventana. Y cuando terminó su pelea, Christie estaba sentada entre el inodoro y la pared. Él dijo que ella estaba herida y sentada, con algo de sangre y un corte en la cara. Pero él volvió a insistir en que Christie estaba viva cuando salió del bungalow. Bradley además dijo que cuando tomó el kayak y fue a otra isla, lo hizo para que su esposa pudiera calmarse. Dijo que normalmente salía a caminar cuando discutían, así que esto solo era su comportamiento habitual. Según Bradley, él y Christie nunca habían tenido ningún altercado físico en su relación. Solo habían estado juntos realmente durante 8 meses completos, así que supongo, está bien, bien. Si ella no hubiera muerto, esto solo habría sido el comienzo, estoy segura. Una exnovia de Bradley también diría que salió con él mientras asistía a la Universidad de Tennessee. Y aunque podía ser encantador, cuando bebía, se convertía en alguien completamente diferente. Bradley tenía lagunas mentales y luego hacía cosas que no podía recordar al día siguiente. También dijo que él era muy manipulador. Michael Kristen Baker salió con Bradley Dawson durante aproximadamente un año y no hablaron mucho en los años posteriores. Pero después de ver a Bradley acusado de asesinar a su nueva esposa el mes pasado, Baker sintió la necesidad de hablar. Esta mañana, mientras el estadounidense Bradley Dawson comienza su 23º día en una celda de la cárcel en Fiji, acusado de asesinar a su nueva esposa, durante su luna de miel en el paraíso, la exnovia Kristen Baker está hablando sobre su relación con Dawson después de decir que comenzaron a salir en 2005 cuando ambos eran estudiantes universitarios en la Universidad de Tennessee. Nos enamoramos locamente y definitivamente fue intenso y rápido. Pero ella afirma que Dawson a veces podía ser celoso y controlador y que en una ocasión la empujó. Cuando realmente quería dejarlo, una vez me empujó sobre la cama y me persiguió. Él era muy manipulador y amenazante verbalmente, además de celoso. Curiosamente, Bradley no tenía antecedentes penales en Tennessee, aparte de una multa por exceso de velocidad en 2016. Actualmente, Bradley está en una celda de la cárcel en Fiji esperando su juicio, el cual podría retrasarse al menos un año más, mientras su abogada intenta que se eliminen del expediente las declaraciones que supuestamente hizo a la policía después de su arresto. Christie era de esas personas que en el momento en que la conocías, sentías esa conexión única en la que parece que la has conocido toda tu vida. Dawson compareció ante el magistrado local y permanece bajo custodia en un centro penitenciario. Cuando los estadounidenses viajan a países extranjeros y se les acusa de haber cometido un delito, en este caso, asesinato, las autoridades locales seguirán su propio proceso. El señor Dawson va a estar en Fiji por mucho tiempo antes de que este caso se resuelva de una u otra manera. Bradley también solicitó ser liberado bajo fianza y permanecer en Fiji mientras espera su juicio, pero eso fue rechazado por un juez. Bien, Fiji es un lugar demasiado bonito para que él pueda quedarse después de lo que le hizo a su esposa, que se quede en la cárcel. Aparentemente, una de las razones por las que el juez dijo que no fue porque él planeaba quedarse con un hombre en Fiji que actualmente enfrenta cargos de violación. Los padres de Christie, por supuesto, estaban muy felices de que le negaran la libertad bajo fianza. Y mientras él está en la cárcel esperando su juicio, Bradley ha dicho: "Lo que puedo decir es que lamento la situación por la que todos estamos pasando ahora. Se suponía que íbamos a tener unas vacaciones increíbles y perdí a mi esposa. Solo pensar que ya no está aquí es muy doloroso. Pienso en ella todo el tiempo. Se suponía que íbamos a tener una vida increíble. Bueno, eso es tu culpa. Todo es tu culpa". Agregó que reza todos los días por su esposa y luego dijo que ella lo era todo para él.
La abogada de Bradley dice que le pasó algo sorprendente y horrible durante su luna de miel, y que Bradley ni siquiera pudo hablar durante días después porque estaba muy afectado por la pérdida de su esposa. En un momento, la abogada de Bradley incluso dijo que su cliente había huido de la isla por el shock que sentía tras perder a su esposa, lo cual no tiene sentido porque, según la versión de Bradley, su esposa aún estaba viva cuando él huyó de la isla. Así que no estoy segura a quién va a intentar culpar su abogada, porque solo estaban Bradley y Christie, y ella ciertamente no se hizo eso a sí misma. El juicio de Bradley Dawson estaba programado para comenzar en junio de 2024. Sin embargo, se pospuso por segunda vez hasta septiembre de 2024. Pase lo que pase después, las amigas de Christie están desconsoladas y enojadas. Una amiga llamada Presley Powers dijo: Christie era el sol. Ella traía tanta alegría. Me enfurece que esto haya pasado. Ella siempre quiso tener hijos y habría sido una madre sensacional. Solo rezo por justicia para ella y para su familia. Esto es imperdonable. Irte de luna de miel se supone que debe ser uno de los momentos más felices en la vida de cualquiera, y la pobre Christie pensó que eso era exactamente lo que iba a pasar. En cambio, terminó muerta a manos de la persona que ella pensaba que la amaba. Solo se conocían desde hacía 8 meses antes de esta luna de miel. Así que supongo que probablemente esta fue su primera gran pelea. Y Christie no tenía idea del monstruo con el que se había involucrado. Jasmine Marie Miller nació el 29 de septiembre de 2008 en Wichita, Kansas. Era hija de Raymond Miller Jr. y Lori Kratzky. Jasmine tenía 2 hermanos llamados Logan y Raymond y una hermana llamada Jewel. Jasmine, o Jassy como le decían de cariño, era descrita como una niña hermosa, amorosa y de gran corazón. Le encantaba nadar, cantar y bailar. Le fascinaban los espaguetis con albóndigas, la pizza, los perros, especialmente los chihuahuas, y cualquier cosa con brillantina. Sus colores favoritos eran el rosa y el morado, y la pequeña ya soñaba con ser porrista cuando creciera. Y en el momento de su muerte, Jasmine también era una niña de kinder en la escuela primaria Cedar Ridge en Branson, Missouri. Pero apenas había empezado ahí después de mudarse de Springfield, donde era alumna de la escuela primaria Horace Mann. En julio de 2011, la mamá de Jasmine, Lori, se casó con un hombre llamado Jason Ballou. Después de vivir con su mamá y su padrastro por algunos años, a finales de 2013, Jasmine se fue a vivir con una amiga de la familia llamada Amanda Kennedy. Amanda tenía un acuerdo por escrito con los papás de Jasmine, Lori y Jason, donde se establecía que ella sería la tutora legal de Jasmine. Esto era para que Amanda pudiera inscribir a la niña en la escuela y encargarse de cualquier asunto médico que pudiera surgir. Amanda, quien era madre soltera, dijo que Jasmine había estado viviendo con ella desde el 3 de septiembre de 2013 sin ninguna ayuda de los papás de la niña. Amanda conoció a Jasmine por primera vez cuando empezó a cuidar a la niña. Pero Amanda dijo que cada vez que Jasmine iba a su casa, traía ropa que le quedaba muy chica o tenía hambre. En ese momento, cuando Amanda conoció a la familia, Jason trabajaba para el periódico Springfield News Leader. Y él y Lori salían a la carretera a las 3 de la mañana junto con la pequeña Jasmine. Y Amanda sabía que ese no era un buen horario para una niña tan pequeña. Así que intervino y se ofreció a cuidar a Jasmine. Este arreglo funcionó bien para todos, especialmente para la pequeña. Pero en poco tiempo, Lori y Jason empezaron a pasar días sin presentarse para recoger a su hija. Ahora, Amanda dijo que Lori y Jason no eran capaces de cuidar a Jasmine, y por eso ella la tomó bajo su custodia inicialmente. Sin embargo, Jason y Lori tenían algo diferente que decir. Ellos dijeron que habían enviado a Jasmine a vivir con Amanda debido al secuestro y asesinato de la niña llamada Hayley Owens en Springfield. Y ya no querían que su hija estuviera en el área de Springfield. Sin embargo, Hayley Owens no fue asesinada hasta febrero de 2014, y Amanda dijo que Jasmine ya vivía con ella desde hacía algunos meses, ya de tiempo completo para entonces, Así que después de que Lori y Jason empezaron a dejar a Jasmine con Amanda por periodos cada vez más largos, Amanda los llamaba y ellos venían y hacían cosas como cenar, pero luego se iban de nuevo esa misma noche y dejaban a Jasmine otra vez con Amanda.
Pero Amanda no tenía ningún problema en cuidar a Jasmine. Amaba a la niña como si fuera su propia hija. Desde el 2 de septiembre hasta el 24 de diciembre de 2013, Amanda tuvo la custodia de Jasmine. Pero Jason y Lori venían a recogerla en Nochebuena para llevarla a la casa de sus abuelos. Amanda no volvió a saber nada de la familia hasta el 1 de febrero de 2014, cuando Jason la llamó y le dijo que tenía que ir por Jasmine, porque ella se estaba golpeando la cabeza contra las cosas y no sabían qué hacer. Entonces, ¿realmente la enviaron a vivir con Amanda por la niña que fue asesinada o había otras razones? Una vez que Amanda tuvo a Jasmine, fue cuando sus padres le cedieron la custodia temporal. En el otoño de 2014, Amanda, junto con Jasmine, se mudó a Cape Girardeau sin decírselo a los Ballows. Amanda dijo que en ese momento planeaba quedarse con Jasmine y criarla como si fuera su propia hija. Pero los Ballows terminarían exigiendo que les devolvieran a su hija a principios de 2015. Amanda contactó a su abogada para ver si había algo que pudiera hacer, pero le dijeron que solo la arrestarían si no devolvía a la niña a sus padres, ya que no tenía bases legales. Amanda devolvió a la niña a sus padres y poco después la familia se mudó a Branson, Missouri. Amanda nunca volvería a ver a Jasmine. El 21 de febrero de 2015, alrededor de las 6:30 am, solo un poco más de 2 semanas después de que Jasmine hubiera vuelto a vivir con sus padres, la niña despertó a todos para comenzar el día. Ahora, la familia estaba viviendo en el Windsor Inn en West 76 Country Boulevard en Branson. La familia se había mudado ahí porque era más económico que el lugar donde vivían antes en Springfield. El Windsor Inn tenía tarifas mensuales bajas para personas que de otra manera podrían quedarse sin hogar. Así que en la mañana del día 21, la familia estaba sentada en su habitación del motel, viendo la televisión, cuando un conocido suyo que también vivía en el motel, llamado John Roberts, pasó por ahí. Le pidió a Jason si podía llevarlo a hacer unos mandados. Necesitaba recoger algunas cosas. Jason aceptó y los dos se fueron a un super Walmart. Jasmine decidió acompañarlos. Ahora, Jason ya le había dado un aventón a John antes. De hecho, la semana anterior lo había llevado a casa de su amigo y a algunos otros lugares. Así que durante este viaje, John le daría a Jason un poco de dinero para la gasolina. Después de comprar algunas cosas en Walmart, los tres irían a Wendy's porque Jasmine había recibido una buena boleta de calificaciones recientemente y Jason quería recompensarla. Después de eso, regresaron al Windsor Inn donde Jasmine se cambió de ropa y luego salió a jugar. Jason dijo que todo el tiempo que ella estuvo afuera, él tenía la puerta abierta y las persianas levantadas para poder vigilarla. Pero alrededor de las 6:15 p.m., Jason se dio cuenta de que Jasmine ya no estaba. No pudo encontrarla en ningún lado, así que llamó al departamento de policía de Branson. La policía fue enviada al hotel. Buscaron en el hotel y también en las propiedades adyacentes. Y después de haber registrado varias habitaciones, la policía encontró a Jasmine. Su cuerpo desnudo fue descubierto debajo de la cama de una de las habitaciones del hotel, la habitación 155. Había sido estrangulada. Y el único ocupante que vivía en esta habitación era John Roberts. Así que John Roberts fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Luego fue ingresado en la cárcel del condado de Taney. La familia que conocía a John dijo que habían ido a su habitación algunas veces antes, pero Jasmine nunca había ido sola. Y Jason también les dijo a los investigadores que él y Lori nunca habían observado nada extraño en el comportamiento de John antes de esa noche. Y cuando los investigadores se sentaron a hablar con John después de su arresto, él les dijo que esa noche había estado bajo el efecto de veneno del diablo o metanfetamina. Dijo que no podía recordarlo claramente, pero sí recordaba que Jasmine había ido a su cuarto esa noche. John a menudo dejaba la puerta de su habitación de motel sin seguro, porque Jasmine solía ir sola por bocadillos, a diferencia de lo que había dicho Jason. Normalmente, John compartía su comida y bocadillos con Jasmine y su familia. Pero esta vez, por alguna razón, cuando salió del baño y vio a Jasmine ahí tratando de robar unos pastelillos, algo se rompió en John esa noche. John agarró a Jasmine por el cuello y apretó. Y después de que ella dejó de respirar, él la arrastró por la alfombra y puso su cuerpo debajo de su cama. Pero él no había querido lastimarla, solo quería asustarla. Pero lo que llevó a esta mala decisión fue el hecho de que John había estado fumando metanfetamina y bebiendo alcohol toda la noche. John también dijo que estaba enojado con uno de sus vecinos, aunque no dijo con cuál, porque les había comprado metanfetamina por un par de cientos de dólares y todavía no le pagaban. Así que había descargado su frustración por esto en Jasmine.
Y John le dijo a la policía que no estaba seguro de cómo se le había quitado la ropa a Jasmine, pero dijo que estaba bastante seguro de que fue porque la arrastró por el piso. Pero lo que realmente había pasado esa noche fue que John estranguló a Jasmine después de haberla sorprendido robando algunos de sus pastelitos. Y luego había planeado, entre comillas, hacer cosas sexuales con ella, que fue la razón por la que realmente le bajó la ropa. Sin embargo, el gerente del hotel y el departamento de bomberos, que estaban buscando a Jasmine en ese momento, tocaron a su puerta justo antes de que él estuviera a punto de hacerlo. Y fue entonces cuando la metió debajo de su cama. Y John Roberts en realidad estaba fuera de la cárcel bajo fianza en el momento del asesinato de Jasmine. Anteriormente había sido acusado de robo con allanamiento, un delito grave, y fue liberado con una fianza en efectivo de $71 que su hermano pagó por él. Esto fue solo 10 días antes de que él matara a Jasmine. Y John también había estado encarcelado en el pasado por cargos de posesión de una sustancia controlada, muy probablemente metanfetamina. Amanda, la amiga de la familia que anteriormente había tenido la custodia de Jasmine, dijo que estaba absolutamente desconsolada cuando se enteró de la muerte de la pequeña. Y cuando escuchó que la razón por la que había entrado al cuarto de John era porque tenía hambre, Amanda dijo que la niña siempre tenía hambre. Ahora, Amanda se enteró de la muerte de Jasmine el 22 de febrero cuando Jason le mandó un mensaje de texto. Él le mandó un mensaje diciendo, «Tengo malas noticias para ti». Ella pensó que era una manera sumamente extraña de que él le avisara que la niña que amaba y cuidaba había muerto. Y Amanda diría que ni Lori ni Jason parecían muy afectados por la muerte de Jasmine. De hecho, habían estado presumiendo todas las cosas que las iglesias les habían dado. Y Lori también le presumía que se había arreglado el cabello y las uñas. Después de la muerte de Jasmine, la División de Niños del Departamento de Servicios Sociales de Missouri investigó su asesinato. Existía la preocupación de que la muerte de Jasmine había ocurrido en parte debido a la negligencia de sus padres. Sin embargo, Jason y Lori negaron que Jasmine hubiera sido dejada sola durante un periodo prolongado esa noche. Durante la investigación de CPS, se reveló que en el pasado había habido una serie de llamadas a la línea de denuncias y acusaciones de negligencia relacionadas con la pequeña Jasmine. Aparentemente, la familia tenía antecedentes con los servicios de protección infantil, que se remontan a 2008, cuando Jasmine tenía solo unos días de nacida. Pero toda esta evidencia de negligencia no saldría a la luz hasta después del asesinato de Jasmine. En un documento de 550 páginas, la historia de la familia con el DCF había comenzado cuando Jasmine tenía solo 4 años. Y durante los siguientes 6 años, los trabajadores de bienestar infantil de Kansas y Missouri seguirían visitándola para asegurarse de que Jasmine estuviera segura y sana. Sin embargo, nunca habían encontrado suficiente evidencia para concluir que vivía entre cucarachas y gusanos, o que había sido abusada o descuidada por quienes estaban a cargo de su cuidado. ¿Qué es lo que decían las denuncias a la línea de denuncias de protección infantil? La primera vez que el DCF visitó a Jasmine en 2008, ella estaba bajo el cuidado de su madre, Lori, y su padre biológico, Raymond. La preocupación en ese momento era si Lori y Raymond podían o no cuidar a su recién nacida. Las notas escritas por la trabajadora social decían que los padres necesitaban ser supervisados para asegurar que realmente estaban alimentando, cambiando, bañando y cuidando a la niña. También decía que tenían una falta significativa de habilidades parentales. Otro informe incluía acusaciones de negligencia por parte de Lori y acusaciones de abuso sexual y emocional hacia Jasmine por parte de Jason. Pero esas acusaciones se consideraron infundadas, por supuesto. E incluso hubo intervención de los servicios de protección infantil cuando Jasmine vivía con la amiga de la familia, Amanda. Aparentemente, en ese momento, Amanda tenía un novio que le dio nalgadas a Jasmine con una paleta de ping pong. Pero Amanda dijo que ella estaba en el trabajo en ese momento y negó haber visto moretones en la niña después. Y Amanda hablaría con los servicios de protección infantil durante su investigación, diciéndoles que siempre había tenido preocupaciones sobre abuso físico, abuso sexual y negligencia crónica hacia Jasmine. También les dijo que cuando empezó a cuidar a Jasmine, cuando la niña tenía alrededor de 4 años, ella se quejaba de que le dolía la pierna. Amanda miró la pierna de Jasmine y notó que había una marca de mordida en su muslo, además de moretones. La mordida estaba muy cerca de su área genital. Cuando Amanda le preguntó qué había pasado, ella le dijo que Jason la había mordido. Amanda le había preguntado a Jason sobre la mordida, y él admitió que había mordido a Jasmine porque ella lo había mordido primero. Aparentemente él tiene 5 años. Sin embargo, él nunca explicó por qué la mordió en el lugar donde lo hizo.
Y Amanda también diría que Jasmine le contó que tenía miedo por las noches, de un fantasma que entraba a su cuarto y que se parecía a su papá. Ella dijo que este fantasma siempre entraba a su cuarto y la arañaba, y señaló que los arañazos siempre estaban cerca de su área genital. Amanda también le dijo al DCF que había visto a Lori en el pasado hacer un berrinche y golpear a Jasmine en el pecho y el cuerpo con los puños cerrados. Sin embargo, Amanda dijo que nunca había reportado estas preocupaciones porque tenía miedo de que le quitaran a Jasmine y entonces ya no podría seguir protegiendo a la niña. Y resulta que Amanda había estado planeando un viaje a Branson el fin de semana en que Jasmine murió. Pero debido a las malas condiciones del clima, nunca pudo ir. Este viaje era para que pudiera intentar recuperar la custodia de la niña. Después de que los servicios de protección infantil hablaron con los adultos en la vida de Jasmine y terminaron su investigación, llegaron a la conclusión de que el historial crónico de negligencia de la familia hacia la niña, así como las declaraciones inconsistentes sobre el tiempo que Jasmine estuvo sin supervisión la noche de su muerte, indican que la negligencia y la falta de supervisión fueron un factor en el asesinato de Jasmine Miller. Jasmine estuvo sin supervisión en el motel esa noche y caminó hasta la habitación de John Roberts, donde fue asesinada. Su madre y su padrastro no le estaban proporcionando la supervisión adecuada y no tenían idea de dónde estaba en ese momento. Sin embargo, por alguna razón, no se les impuso ningún castigo a ninguno de los dos. Así que los servicios de protección infantil hicieron toda una investigación, pero no hicieron nada cuando llegaron a la conclusión de que ambos tenían parte de la culpa. A ver quién entiende eso. En septiembre de 2015, un juez determinó que John Roberts, de 55 años, no estaba mentalmente capacitado para ser juzgado. Una psiquiatra del estado dijo que John tenía un coeficiente intelectual de solo 57 y una comprensión muy limitada de por qué estaba en problemas. John Roberts tampoco entendía el tipo de castigo al que se enfrentaba. Él le había dicho a una psiquiatra que creía que su castigo podría ir desde ser inyectado con veneno o que le cocinaran el cerebro, hasta ir a escuelas y contarles a los niños lo malas que eran las drogas. Sí, no creo que eso vaya a pasar. Nunca se te permitirá acercarte a un niño otra vez. Luego fue enviado al Hospital Estatal de Fulton para recibir tratamiento de salud mental, con el objetivo de que en el futuro estuviera en condiciones de enfrentar un juicio. Pero en julio de 2016, los expedientes en línea del caso de John Roberts mostraron que la orden presentada por el Departamento de Salud Mental de Missouri había determinado que John era permanentemente incompetente para ser juzgado. Sin embargo, unas horas después, la publicación en línea fue modificada para indicar que solo se había presentado un examen mental y luego se envió al juez para su revisión. Una fiscal del condado de Taney se opuso a la orden, así que se llevó a cabo una audiencia sobre su competencia mental durante 2 días en febrero y marzo de 2017. Luego, en junio de ese año, se declaró que John Roberts estaba en condiciones de ser juzgado. Pero luego, 2 meses después, en agosto, la defensora pública de John presentó una moción en la Corte de Apelaciones Estatal y luego en la Suprema Corte Estatal para impugnar la decisión de que Juan estaba en condiciones de ser juzgado. Sin embargo, la solicitud en ese momento fue denegada. Pero luego, en enero, una jueza aprobó un examen adicional sobre la competencia mental de John Roberts. Y John se declaró no culpable el 9 de noviembre de asesinato en primer grado. En ese momento, su abogada se opuso a una audiencia de acusación posterior basada en la competencia de su cliente, pero su objeción fue rechazada. Sin embargo, la abogada de John dejó en claro que tenía la intención de presentar una moción sobre la capacidad de Juan para ser juzgado. Pero al parecer, la defensora pública de John ganaría la apelación porque John fue declarado nuevamente incompetente para ser juzgado. Y se retiraron sus cargos. Lo más probable es que pase el resto de su vida bajo la custodia del Departamento de Salud Mental de Missouri. Y aunque es poco probable, si alguna vez se considera que John es mentalmente competente para ser juzgado, los cargos podrían volver a presentarse. Jason salió y dijo públicamente sobre el asesinato de Jasmine. ¿Cómo puede otro ser humano que tenga algún tipo de compasión quitarle la vida a una pequeña? También dijo: estamos muy agradecidos por todo lo que hizo el Departamento de Policía por nosotros y por lo solidaria que es esta comunidad en todo. En otro tema, deseo que la gente deje de pensar que todos los que vivimos en hoteles de estancia prolongada somos drogadictos. También se creó una cuenta de GoFundMe para los gastos funerarios de Jasmine Miller. La superintendente adjunta del Distrito Escolar Público de Branson describió a Jasmine como una niña de kinder llena de vida. Aunque no llevaba mucho tiempo inscrita en el distrito, ya era muy conocida por los maestros y su clase, dijo él.
Se realizó una vigilia para recordar a Yasmine Miller el 11 de abril cerca de la transitada carretera turística 76, donde se encontraba el hotel del que Yasmine había desaparecido. Más de 200 familiares, amigos y miembros del público asistieron, y todos llevaban camisetas rosas y moradas, además de soltar globos rosas y morados, mientras una brigada de alrededor de 120 motocicletas pasaba para honrar a Yasmine. También había un memorial improvisado con flores ubicado en el restaurante de Botana. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Yasmine hoy. Se determinó que 3 personas eran al menos parcialmente responsables de la muerte de esta pequeña, pero ninguna de ellas fue castigada. Es bastante frustrante. Y si John sabía que tenía que esconder el cuerpo de Yasmine, eso significa que sabía que había hecho algo malo, y siento que solo eso ya merece algún castigo. De cualquier manera, es horrible que esta pequeña solo estaba actuando como lo haría cualquier niña, especialmente una que siempre tiene hambre, como dijo Amanda. Y la mataron por eso. Shankella Robinson nació el 9 de enero de 1997 en Charlotte, Carolina del Norte. El nombre de su madre es Salamandra Robinson y su padre es Bernard Robinson. Shankella era hermosa y conocida por ser una mujer muy dulce, humilde y trabajadora. Ella se graduó de la preparatoria West Charlotte y asistió a la Universidad Estatal de Winston-Salem en Carolina del Norte. Ella era dueña de 2 negocios, una empresa de trenzado de cabello y también tenía una línea de ropa para mujeres. El 28 de octubre de 2022, Shankella hizo un viaje a Cabo San Lucas, México, con algunos amigos y conocidos. Estas otras personas fueron identificadas como Khalil Cook, Malik St. Patrick Dyer, Winter Essence Donovan, Elise Michelle Hyatt, Dejanay Jackson y Nazir Wiggins. Más tarde se les apodó como los 6 de Cabo. Se dice que Shankella pagó por la hermosa villa de 5 habitaciones y 6 baños en la que todos se estaban hospedando. Esta lujosa villa estaba ubicada en el resort Puerto Los Cabos, y estaban ahí para celebrar los cumpleaños de algunos amigos. Así que Shankella pagó la mayor parte del viaje, y Dejanay Jackson fue quien lo planeó. Ahora, ellas dos se conocían desde hacía algunos años porque habían ido a la universidad juntas. Aunque realmente no eran muy buenas amigas, eran más bien conocidas, pero compartían una amiga en común, y esa era Khalil. Shankella llamaba a Khalil su mejor amiga. Él la conocía a ella y a su familia desde hacía años, incluso había ido con ellos a algunas vacaciones familiares. Así que aunque Shankella no era muy cercana a todas las personas del viaje, decidió ir de todos modos porque era una persona muy extrovertida y tenía algunos amigos ahí, así que pensó que se llevaría bien con todos. La noche en que el grupo llegó, el viernes 28 de octubre, Shankella llamó a su mamá antes de la cena y le contó que en la villa tendrían un chef privado que les cocinaría esa noche. Sonaba muy emocionada y de muy buen ánimo. Le prometió a su mamá que le llamaría al día siguiente. Pero a las 2:13 p.m. del día siguiente, llamaron a un doctor del Centro Médico Americano a la villa. La conserje había recibido la petición de Dejana de contactar al centro médico porque alguien de su grupo tenía intoxicación por alcohol. Alrededor de la misma hora, la madre de Shankwala, Salamandra Robinson, recibió una llamada telefónica de Khalil, informándole que su hija se había enfermado y que el doctor iba en camino para verla. Él le dijo que Shankwala había bebido demasiado y que tenía intoxicación por alcohol. Él nunca mencionó que probablemente debería ir al hospital, pero sí le dijo a la mamá de Shankwala que la mantendría informada y que la llamaría más tarde. Así que la doctora llegó aproximadamente 1 hora después de que se hizo la llamada telefónica. No estoy segura de por qué tardó tanto. No sé si la gravedad de la situación no se expresó adecuadamente o si simplemente les tomó mucho tiempo llegar. Cuando la doctora llegó, dijo que encontró a Shankella en condición estable, pero estaba deshidratada, no podía comunicarse verbalmente, desorientada y parecía estar intoxicada. Eso es lo que escribieron en el informe oficial. La doctora le dijo al grupo que probablemente Shankella debería ir al hospital para ser atendida. Pero ellos dijeron que no, que querían que ella se quedara ahí y que la doctora la atendiera en la habitación. Esa fue la primera señal de alerta. ¿Por qué no querrías que ella fuera al hospital? La doctora dijo que los signos vitales de Shankella eran normales al principio, pero intentó ponerle un suero intravenoso y no pudo.
A las 4:13 p.m., aproximadamente una hora después de que llegó la doctora, Shankella empezó a convulsionar. En ese momento, llamaron al 911 y enviaron una ambulancia al resort. Shankella tenía dificultad para respirar y su pulso estaba bajando. Shankella había sufrido un paro cardíaco. Los paramédicos llegaron a las 4:49 y trataron desesperadamente de reanimarla. Le dieron a Shankella 14 rondas de RCP y también 5 inyecciones de adrenalina para intentar reanimarla. Pero después de todos sus intentos, no tuvieron éxito, y Shankella fue declarada muerta a las 5:57 p.m., 29 de octubre de 2022. Los oficiales de policía hablaron con los otros miembros del grupo que estaban en la villa ese día para ver qué había pasado. También hablaron con la doctora que había atendido a Shankella. Y después de hacer todo eso, concluyeron que ella simplemente había muerto por intoxicación alcohólica, no hubo indicios de un crimen, y simplemente fue un accidente. El informe decía que Shankella había muerto 2 horas y 45 minutos después de que la doctora llegara inicialmente. También decía que no se observaron lesiones externas ni internas en ese momento. Khalil llamó a los padres de Shankella para darles la terrible noticia. Y luego dijeron que cuando hablaron con él, sonaba bastante indiferente y realmente no tan afectado considerando que su mejor amiga acababa de fallecer. Además de eso, la familia de Shankella empezaba a sospechar de las afirmaciones que habían hecho sus compañeros de viaje. Cuando Khalil le dijo a la mamá de Shankella que ella tenía intoxicación por alcohol, ella se sorprendió porque aún no había llegado un médico. Así que, ¿cómo podrían saber que tenía intoxicación por alcohol? También dijo que su hija normalmente no era el tipo de persona que bebía en exceso, así que le costaba trabajo creer que hubiera bebido tanto como para provocarse una intoxicación por alcohol. Khalil también fue quien llevó el equipaje de Shankella de regreso a su familia en Carolina del Norte. La mamá de Shankella le preguntó mientras él estaba ahí si había algo que le estaba ocultando, pero él le dijo que no había nada. Pero tampoco le contó sobre la pelea en la que Shankella había estado involucrada antes de su muerte. Y cuando la mamá de Shankella habló con los otros compañeros de viaje una vez que regresaron a Estados Unidos, todos parecían tener historias diferentes. Y sus historias también tenían inconsistencias. Algunos de ellos afirmaron que fue la empleada doméstica quien encontró a Shankella inconsciente, mientras que otros decían que fue uno de ellos quien la encontró inconsciente. También se dijo que Khalil había hecho la llamada al doctor, pero luego otras personas dijeron que en realidad fue el conserje quien hizo la llamada al hospital. Y como sabes, al principio afirmaron que Shankella había muerto por intoxicación alcohólica. Pero unos días después, admitieron que la habían atacado y que había estado en una pelea. Pero no dijeron con quién fue la pelea. Y respecto a la ubicación de Shankella, una vez que quedó inconsciente, sus compañeros de viaje despertaron aún más escepticismo entre su familia y el público. Una de ellas dijo que la encontraron inconsciente en el suelo. Otra dijo que la encontraron inconsciente en la cama. Y otra persona más dijo que en realidad la encontraron inconsciente en una silla. Así que claramente no hicieron un buen trabajo poniéndose de acuerdo y asegurándose de tener la misma historia antes de empezar a hablar. Hay enormes inconsistencias. Otra señal de alerta. Otra cosa que fue extraña fue que cuando la mamá de Shankella recibió la llamada mientras el doctor iba en camino, ella sugirió que llevaran a su hija a la sala de emergencias porque sabía que tenía seguro de viaje. Pero los compañeros de viaje de su hija le dijeron a la mamá de Shankella que su seguro no servía de nada en México. Y después dijeron que si la llevaban a la sala de emergencias, serían $5,000 en efectivo, lo cual no tiene mucho sentido porque México normalmente es más barato que Estados Unidos en cosas como la atención médica. El grupo se suponía que estaría ahí desde el viernes 28 de octubre hasta el lunes 31 de octubre. Sin embargo, estaban buscando vuelos de regreso anticipados, que salían varios días antes de lo que originalmente planeaban. Solo vas a estar 3 noches. ¿Por qué regresarías antes? No tiene sentido. Fue el 5 de noviembre cuando se publicó la traducción al inglés del certificado de defunción de Shankella, que se basó en el informe de la autopsia. Y esto levantó aún más sospechas. El informe de la autopsia describió la muerte de Shankella como ocurrida solo 15 minutos después de que sufriera una lesión grave en la médula espinal.
y una luxación del atlas, que es una dislocación o separación de la base del cráneo del hueso atlas, el primer hueso del cuello o de la columna vertebral. Así que, según la autopsia, 15 minutos después de que ocurrió esta lesión, ella había fallecido. Pero según la policía en el informe de la doctora, desde el momento en que la doctora llegó hasta el momento en que Shankella falleció, pasaron casi 3 horas. El informe de la autopsia no mencionó paro cardíaco ni intoxicación por alcohol. Además, había una sección donde la policía pudo haber anotado si ella estaba intoxicada, pero no lo hicieron. Solo dijeron que la encontraron inconsciente en la sala. Desde que se publicó el informe de la autopsia, la mamá de Shankella intentó hablar con sus compañeros de viaje sobre por qué no coincidía con lo que ellos dijeron que realmente había pasado. Y desde ese día no han vuelto a hablar con la familia. La familia de Shankella pagó $6,000 para que su cuerpo fuera trasladado en avión de regreso a Carolina del Norte el 12 de noviembre de 2022. En cuanto Salamandra vio el cuerpo de su hija, supo que esto no fue un accidente. Había señales claras de trauma, incluyendo moretones, un chichón en la parte superior de su cabeza, un ojo hinchado y el labio cortado. Durante más de 2 semanas, su familia intentó convencer a las autoridades de Estados Unidos y de México para que investigaran más a fondo la muerte de su hija, porque no coincidía con lo que decían que había pasado. Pero en lugar de ser útiles, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que no había señales evidentes de un acto criminal, así que no investigarían más. Sin embargo, ahora circulaba un video en el que se veía a una mujer atacando violentamente a Shankella poco antes de su muerte. Su familia dijo que esta declaración era completamente inaceptable por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Este video, que empezó a volverse viral, mostraba a Shankella desnuda, siendo brutalmente golpeada por una de sus compañeras de viaje en una de las habitaciones de la villa donde se hospedaban. Salamandra confirmó que efectivamente era su hija la que estaba siendo atacada en el video. Y aunque en el video es de día, no se sabe exactamente cuándo ocurrió este ataque. La agresora de Shankella entró en un estado de furia, golpeándola en la cabeza, jalándole el cabello y tirándola al suelo. También había al menos otras 2 personas en la habitación. Había un hombre que estaba grabando el incidente y luego había otro hombre que se podía escuchar, quien estaba grabando a la persona que grababa el incidente. En el video también se puede escuchar la voz de un hombre hablando con Shankella diciendo: «Kella, ¿puedes al menos defenderte, Ellie Santon?». A lo que Shankella respondió que no quería pelear. Más tarde se confirmó que la persona que hablaba era Khalil, su mejor amigo, quien no intervino, sino que estaba grabando lo que sucedía. Otro increíble mejor amigo, como en el video anterior. También se confirmó, después de hablar con el conserje de la villa, que la persona en el video que atacaba a Shankella era de Hannah. La gente se preguntaba por qué los sospechosos o testigos en una investigación de homicidio pudieron regresar libremente a Estados Unidos sin ser arrestados ni interrogados. Luego, el 16 de noviembre, bajo mucha presión, las autoridades mexicanas reabrieron el caso investigando la muerte de Shankella como un posible feminicidio. Confirmaron que los investigadores habían regresado a la escena del crimen para recolectar más pruebas y así poder evaluar con mayor precisión los hechos que ocurrieron en la villa ese día. Las autoridades también están investigando las acciones de la doctora, 2 oficiales de la policía local y el fiscal estatal encargado de la investigación por negligencia y conducta indebida en el ejercicio de sus funciones. Solo 2 días después, la oficina local del FBI en Charlotte, Carolina del Norte, anunció que estaban abriendo una investigación sobre la causa de la muerte de Shankella. También habían recibido el video del ataque. El 23 de noviembre de 2022, las autoridades mexicanas anunciaron que se había emitido una orden de arresto. Solo dijeron que era una mujer quien fue la principal agresora en el ataque a Shankella y que ella era la sospechosa del feminicidio. El fiscal general también aclaró la muerte de Shankella, asegurándose de que el público supiera que ella no murió por intoxicación alcohólica, sino por una agresión directa que le causó una fractura en la médula espinal. Unos días después, el 28 de noviembre, Dejanay Jackson fue arrestada por agentes de Interpol. Luego fue enviada a la espera de su extradición a México.
El conserje que había sido asignado a la villa donde Shankella y los otros compañeros de viaje se estaban hospedando, le dijo a la policía que notó que, cuando el grupo llegó por primera vez, Shankella no parecía encajar. Ella era bastante callada y reservada. No parecía que estuviera ahí para divertirse como los demás. Ella fue la última en llegar a la cena la noche antes de su muerte y simplemente parecía muy fuera de lugar. El conserje también dijo que después de que Shankella Robinson fue declarada muerta, quiso darle al grupo un poco de espacio para que pudieran llorar su pérdida. Así que salió de la villa. Pero solo unos momentos después, los escuchó adentro riéndose de algo. No sé cómo podrían reírse de algo tan pronto después de la muerte de un amigo. Unas horas después, Desjardins le envió un mensaje al conserje, pidiéndole que les consiguiera un transporte para poder ir a cenar. Él hizo esto, pero después se enteró de que el conductor los había dejado en un hotel que estaba cerca del aeropuerto. Dijeron que iban a ir a comer. Sin embargo, se las ingeniaron para llegar al aeropuerto, subieron a un avión y regresaron a los Estados Unidos. Sabían que si se quedaban ahí, lo más probable era que en algún momento los arrestaran y los interrogaran las autoridades mexicanas. Así que salieron de ahí tan rápido como pudieron. Uno de los miembros del grupo, Nasir Wiggins, dijo que él llegó un día después que el resto del grupo. Él dijo que llegó el sábado, el mismo día que Shankella terminó falleciendo. Él dijo que cuando llegó, su amiga parecía enferma y desaliñada. Nasir dijo que no sabía que había ocurrido una pelea. Él recuerda haberse bajado del avión a las 2:16 p.m. ese día y luego llamar al grupo para obtener la dirección y poder ir a la villa. Fue en ese momento cuando le dijeron que Shankella no se sentía bien. Él dice que llegó a la villa a las 3:26 p.m. Y cuando llegó, Shankella estaba recargada sobre el inodoro. El resto del grupo no estaba por ningún lado. Tuvo que caminar por la villa para encontrarlos. Ni siquiera estaban ahí con Shankella cuando supuestamente estaba sufriendo una intoxicación alcohólica, según ellos. Pensarías que aún así estarías ahí para ella, pero qué sé yo. Nasir dijo que le frotó la espalda a Shankella y trató de consolarla hasta que llegó la doctora. Había surgido otro video que Shankella en realidad había grabado antes de su muerte. Bromeando con sus compañeros de viaje sobre que se estaban tardando mucho en alistarse dentro de la villa. No se tardan tanto en desnudarse, zorras. Van a dejar que... Ella no quiere mantenerlo caliente. Tú vas a mantenerlo caliente. ¿Qué? No tengo ningún par de zapatos que no quiera usar solo porque son lindos. Ellos crean un equipo. No quiero que la mujer se acerque a mi canal. Así que muchas personas han señalado que, si observas el lenguaje corporal de estos amigos, parece que estaban hablando de Shankella justo antes de que ella entrara a la habitación, como si estuvieran planeando el ataque contra ella posiblemente en ese momento. También se ha teorizado que, justo después de que se grabó este video, Shankella regresó a su habitación para ponerse su traje de baño. Y fue entonces cuando vinieron y la atacaron, por eso en el video se la ve desnuda, porque estaba en medio de ponerse su traje de baño. También se ha dicho que existe un segundo video de Shankella. Es después de la pelea con Dejana. Y Winter Donovan pone sus brazos alrededor del cuello y el cuerpo de Shankella y la azota contra el suelo. Después de eso, ella ya no se vuelve a levantar. El padre de Shankella, Bernard, cree que el ataque contra su hija fue una trampa y piensa que el grupo, en realidad, lo planeó antes de que siquiera llegaran a México. Él sabe que a su hija no le gusta pelear, lo cual es bastante evidente en el video, ya que ella no se defiende en absoluto. Se teoriza que el ataque fue por celos. Celos porque Shankella estaba teniendo tanto éxito en la vida, tanto que ella pagó la villa para toda la estancia, que se decía costaba alrededor de $1,600 por noche. Pero en lugar de esforzarse en sus propias vidas y mejorarlas para no tener que sentir celos, decidieron quitarle la vida a Shankella. El 3 de marzo de 2023, la familia de Shankella y sus simpatizantes realizaron una manifestación en Washington, D.C., para exigir intervención diplomática y justicia para Shankella. 10 días después, la abogada de la familia envió una carta al presidente Joe Biden. La carta incluía un paquete de 18 páginas que contenía la autopsia de Shankella, así como documentos inéditos de los fiscales y la policía.
En la carta al presidente Joe Biden se establece claramente que se debe hacer una de dos cosas. O Estados Unidos extradita a la asesina de Shankella para que pueda ser procesada allá, o la mantienen aquí y la procesan en este país. Una cosa o la otra. La familia dice que no tomar ninguna acción no es aceptable en este momento. En abril de 2023, una autopsia realizada al cuerpo de Shankella por la Oficina del Médico Forense del Condado de Mecklenburg, que se encuentra en Carolina del Norte, determinó que la columna vertebral de Shankella estaba intacta. Este hallazgo contradice directamente los resultados de las autoridades mexicanas, quienes dijeron que ella murió por una fractura en la columna vertebral. Su familia mandó a hacer la autopsia con un médico forense de Estados Unidos, después de que surgieran tantas preguntas sobre la causa de su muerte. Un resumen del informe dice que el cerebro, la dura madre y la médula espinal fueron enviados para una consulta de neuropatología. La médico forense dice que, según los informes de la autopsia, la causa de muerte de Shankella es indeterminada, aunque se encontró un hematoma en su frente que sería compatible con un traumatismo por objeto contundente. Pero el 12 de abril de 2023, la Fiscalía de Estados Unidos anunció que no había suficiente evidencia para procesar por el asesinato de Shankella Robinson. Dijeron que, basándose en la autopsia y una cuidadosa deliberación, la evidencia disponible no respalda una acusación federal. El funeral de Shankella se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2022 en la Iglesia Bautista Macedonia en Charlotte, Carolina del Norte. Su ataúd fue llevado a la iglesia en una carroza tirada por caballos. Sus seres queridos vistieron de rosa en su honor y cientos de personas más asistieron para despedirse de Shankella Robinson. El 9 de enero de 2023 se realizó una suelta de globos en honor al cumpleaños de Shankella Robinson. Se llevó a cabo en Memorial Gardens en Charlotte. Decenas de personas asistieron para soltar globos en honor a lo que habría sido su cumpleaños número 26. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Shankella hoy. Más vale que esta no sea toda su historia. Es indignante que Estados Unidos diga que no tienen suficiente evidencia para procesar a alguien cuando hay pruebas muy claras de un ataque. Hay un video de Shankella siendo golpeada y sin defenderse. Sus compañeros de viaje dijeron que tenía intoxicación por alcohol, y luego se descubrió que en realidad no tenía tanto alcohol en su sistema. También mintieron sobre a dónde iban, diciendo que iban a salir a cenar, pero en realidad huyeron al aeropuerto en México. Shankella necesita justicia, y las personas que estaban ahí, no solo la persona que la atacó, sino todos los que estaban presentes y vieron lo que pasó y no la ayudaron, deben ser castigados. En este momento, ellos andan completamente libres. Así que, como están las cosas, están quedando impunes por un asesinato. Sin embargo, vi en mi investigación que algunos del grupo Cabo Six en realidad fueron atacados y golpeados hace apenas unas semanas. Había un par de personas en un club nocturno llamado Electric Tequila que los reconocieron y luego, según entiendo, los golpearon afuera. Así que supongo que eso es un poco satisfactorio, pero no lo suficiente. El cuerpo del niño fue descubierto el sábado en una carretera remota cerca de la frontera entre Maine y New Hampshire. Sin embargo, su madre ha sido acusada en New Hampshire porque las autoridades creen que fue allí donde el niño llamado Camden fue asesinado. Camden Pierce Hughes nació el 15 de marzo de 2005 en Dallas, Texas, hijo de Julianne McCreary. No está claro exactamente quién es el padre de Camden. Sin embargo, su hermano Ian, quien era 18 años mayor que él y estaba en la Marina, actuaba como una figura paterna para Camden. También le gustaba el fútbol americano, y sus equipos favoritos eran los Vaqueros de Dallas y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Asistió a la escuela primaria W.T. Haynes y estaba inscrito en el programa para alumnos dotados y talentosos. Camden amaba tocar la guitarra y practicar deportes con su hermano. Le encantaba leer y dibujar, y Camden era excelente resolviendo problemas de matemáticas incluso a su corta edad de 6 años. El 14 de mayo de 2011, alrededor de las 7:30 am, una mujer llamada Lisa Gove iba conduciendo hacia la casa de sus suegros en South Berwick, Maine. Mientras avanzaba por un camino remoto llamado Dennett Road, de repente notó una camioneta pick-up azul marino estacionada a un lado del camino. La camioneta tenía las puertas abiertas y llevaba una insignia de la Marina.
Cuando Lisa pasó junto a la camioneta, miró por el retrovisor y vio a una mujer de cabello oscuro recogido en una coleta que salía del bosque. Pero después de llegar a la casa de sus suegros, Lisa seguía teniendo una sensación de inquietud por la camioneta que había visto al costado del camino. Así que ella y sus suegros regresaron al lugar para investigar. Y cuando lo hicieron, descubrirían bajo una manta verde a unos 10 metros de la carretera el cuerpo de un niño pequeño. Este niño pequeño tenía el cabello rubio y ojos azules, y llevaba puesta una sudadera con capucha de camuflaje gris, pero la policía no tenía idea de quién era. Así que durante días después de que se encontró el cuerpo, los investigadores pidieron la ayuda del público para identificar al niño. Y publicaron una imagen generada por computadora de cómo podría haberse visto cuando estaba vivo. Además, la policía pidió al público que estuviera atento a la Toyota Tacoma azul marino que se había visto al costado del camino. Ahora, mientras la policía intentaba identificar al niño, así como encontrar a su sospechoso, se realizó una autopsia al cuerpo del pequeño. Tenía manchas rojas alrededor de los ojos y un moretón en la mejilla. Se determinó que había muerto por asfixia y que la muerte fue clasificada como homicidio. Incluso después de la autopsia, el cuerpo del niño permaneció sin identificar durante algunos días más. Eso fue hasta el 17 de mayo, cuando finalmente se identificó al niño como Camden Hughes de Irving, Texas. Entonces, ¿qué estaba haciendo tan lejos, en Maine? Camden no había sido identificado hasta que un amigo de la familia en Texas llamó a las autoridades en Maine después de ver la foto generada por computadora que la policía había distribuido a nivel nacional. Este amigo de la familia también informó a la policía que Camden y su madre, Julian, podrían haberse hospedado recientemente en un hotel en Hampton Beach, New Hampshire. Una vez que recibieron esta pista, los investigadores de la Policía Estatal de New Hampshire y la Policía de Hampton fueron a hablar con los dueños de negocios en Hampton Beach para ver qué otra información podían averiguar sobre Camden y Julian y en qué hotel se habían hospedado. Las autoridades hablaron con el dueño de un hotel en la franja de Hampton Beach, y él les dijo a los policías que una mujer que coincidía con la descripción de Julian había estado yendo de un lado a otro tratando de negociar una habitación de hotel por $5. Luego, la policía fue informada de que Julian en realidad había ido varios kilómetros carretera arriba por la Ruta 1 hasta el Stone Gable Inn y que ahí había conseguido una habitación. Así que los investigadores fueron al hotel y buscaron pistas sobre lo que le había pasado a Camden y a dónde había ido Julian. Algunos de los otros huéspedes que se habían hospedado en el motel en el momento en que Julian y Camden estaban ahí hablaron con las autoridades. Un huésped le dijo a la policía que creía que Julian solo había pasado una noche en el motel y que cuando la vio estaba desaliñada y tenía el cabello muy desordenado, aunque afirmó que en realidad nunca había visto al niño pequeño que estaba con ella. Este huésped del hotel también le dijo a la policía que en un momento pasó junto a la habitación de Julian y la escuchó gritar. Dijo que era típico de una madre enfadada. Pero de nuevo, nunca vio ni escuchó a Camden. Este huésped también afirmó haberle dicho hola a Julian al día siguiente y que ella parecía estar en pánico. Otros huéspedes que se habían alojado en el motel le dijeron a la policía que Julian no parecía ser una persona muy agradable y que de hecho había estado pidiéndole cigarrillos gratis a la gente. Luego, en la mañana del 18 de mayo de 2011, un policía estatal de Massachusetts detuvo una camioneta Toyota Tacoma azul en un área de descanso junto a la I-495 en Chelmsford, Massachusetts. Más temprano esa misma mañana, alrededor de las 10:20 a.m., la Policía Estatal de Massachusetts había recibido una llamada telefónica de un conductor de camión que había visto la cobertura previa de la investigación y luego había visto la camioneta que estaban buscando. Y cuando los oficiales detuvieron la camioneta azul marino, descubrieron que efectivamente era Julian McCreary, la madre de Camden. Ella hizo declaraciones incriminatorias a la policía en ese momento y fue puesta bajo custodia. Julian le dijo al patrullero estatal que había matado a su hijo Camden y que también había estado pensando en quitarse la vida. La camioneta fue llevada al cuartel de la policía estatal en Danvers para ser procesada y Julian fue llevada a un hospital local para una evaluación de salud mental. Después de esta evaluación, Julian fue ingresada en la cárcel y se le acusó de asesinato en segundo grado en relación con la muerte de su hijo Camden. También se le imputó el cargo de ser una fugitiva de la justicia. Cuando Julian habló con la policía, les dijo que la razón por la que había matado a su hijo era porque también quería quitarse la vida, y no creía que nadie en su familia fuera capaz de cuidar adecuadamente al niño. Así que, al no querer que él quedara bajo tutela del Estado, decidió que la mejor opción sería matarlo y luego quitarse la vida ella misma. Y para lograr esto, Julian le dijo a la policía que había planeado tomar semillas de ricino.
Aparentemente, ella había conducido con Camden desde Texas hasta Maine, porque Maine es uno de los pocos lugares donde se pueden comprar legalmente semillas de ricino que contienen ricina, un veneno mortal. La madre también le dijo a las autoridades que había aprovechado el largo viaje hasta Maine para pensar en diferentes maneras de matar a su hijo. Entonces, una vez en Maine, el 12 de mayo, Julianne se detuvo y recogió las semillas de ricino. Ella y Camden pasaron la noche en el motel en Hampton Beach. Julianne luego afirmó que en la mañana del 14 de mayo se metió las semillas de ricino en la boca y comenzó a masticarlas, pensando que eso acabaría con su vida. Pero luego por alguna razón se detuvo. Y aunque decidió que ya no iba a suicidarse, decidió que aún así iba a matar a su hijo Camden. Así que le dio una gran dosis de NyQuil para que no estuviera lúcido para lo que venía después. Después de darle el medicamento para el resfriado a Camden, Julianne esperó alrededor de 1 hora y luego tomó todas las almohadas del hotel y las puso en el suelo. Luego puso a su hijo boca abajo sobre las almohadas, le tapó la boca con la mano y después lo asfixió. Y la presión que Julianne aplicó sobre el cuerpo de Camden fue tan fuerte que le provocó contusiones en uno de los pulmones y en la base del cráneo. Además, le dijo a la policía que mientras asfixiaba a su hijo, sus brazos y piernas se agitaban por un tiempo, pero finalmente dejaron de moverse. Una vez que toda la vida se le había ido a su pequeño de 6 años, Julianne levantó a Camden, lo envolvió en su mantita verde favorita y lo colocó en la parte trasera de la camioneta. Ella había decidido hacer esto en las primeras horas de la mañana para que nadie la viera. Desde ahí, la madre condujo por la Ruta 4, cruzando finalmente de regreso a Maine. Aunque ella creía que todavía estaba en New Hampshire cuando condujo por Dennett Road, que fue donde dejó el cuerpo de Camden, en el bosque, a unos 9 metros del borde del camino, donde pensaba que su cuerpo no sería descubierto. Y puede que hubiera tenido razón si no hubiera sido por Lisa Gove. Ahora, aunque Camden había asistido a la escuela por última vez el 6 de mayo, no había sido reportado como desaparecido porque su madre, Julianne, seguía llamando para decir que él estaba enfermo de apendicitis y que no iría. Así que Julianne se había tomado la molestia de reportar la ausencia de Camden, lo que significaba que probablemente planeaba regresar sola a Texas. Los amigos y la familia de Julianne la describieron como una madre amorosa, pero con problemas, y dijeron que a menudo tenía cambios de humor que la llevaban a hacer largos viajes por carretera. También parecía ser una madre amorosa en las redes sociales. Tenía varias fotos de Camden publicadas en su Facebook, así como un montón de videos lindos de él en su canal de YouTube. Además, había señales de que Camden había sido bien cuidado antes de su muerte. Tenía las manos y las uñas limpias y no parecía estar desnutrido. Una amiga de Julianne incluso dijo que nunca se habría imaginado que su amiga lastimara a su hijo Camden. Ni siquiera era violenta. Era una persona pasiva, afirmó la amiga. Pero después de hablar con conocidos de Julianne, las autoridades también supieron que la madre sentía que Camden era un estorbo en su vida. Así que había planeado regresar a Texas sin él. Julianne también había hablado con su madre, Lou Ray, poco después de haber matado a Camden, y Lou Ray dijo que todo parecía normal. Habían platicado sobre Texas y sobre el hijo mayor de Julianne, Ian. Incluso Julianne le había pedido a su madre que salieran a almorzar en unos días, de regreso en Texas. Según Lou Ray, su hija nunca dio a entender que estaba tan lejos, en New Hampshire, y ella creía que Julianne y Camden estaban ambos en Texas cuando ocurrieron las llamadas. La madre de Julianne, Lou Ray, dijo que no tenía idea de por qué su hija había matado a su nieto, ya que nunca antes había mostrado señales de descuidarlo o maltratarlo. De hecho, dijo que Julianne siempre había sido una gran madre. Y no solo la familia y los amigos de Julianne estaban impactados por lo que había hecho. La otra abuela de Camden, Shirley Miller, incluso dijo que nunca habría imaginado que esta pesadilla pudiera suceder. Shirley dijo que aunque Julianne tenía periodos en los que se enojaba mucho, nunca era con Camden. Siempre había sido muy paciente y dedicada a su hijo. La abuela no podía imaginarla como el tipo de persona que no solo mataría a su hijo, sino que también lo abandonaría al lado del camino. También salió a la luz que Julianne había intentado suicidarse con semillas de ricino antes del nacimiento de Camden. Julianne tenía un pequeño historial delictivo, pero nunca había sido acusada de ningún delito violento. Había sido acusada de posesión, con intención de distribuir, prostitución y posesión de una sustancia controlada. Sin embargo, la madre no tenía antecedentes de ninguna enfermedad mental. Luego, en noviembre de 2011, Julianne McCreary se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Su abogado dijo que creía que Julianne quería llevar al cielo tanto a sí misma como a su hijo. Ella le dijo a su abogado:
Amo mucho a mi hijo, sé dónde está. Él está en el cielo y quiero ir allí lo antes posible. El abogado de Julian también dijo que se había considerado una defensa por insanidad mental, pero su clienta la rechazó, ya que eligió aceptar la responsabilidad por sus acciones. Y antes de que se dictara la sentencia de Julian, varios miembros de su familia hablaron en la corte, incluyendo a su madre, Lou Ray, a su hijo, Ian, y a su hermano, Chris Hughes. Los tres se enfrentarían a Julian en la corte y le dirían que la amaban y la extrañaban. También la habían perdonado por su crimen. El hijo mayor de Julian, Ian, le dijo: «Todavía te quiero mucho. Siempre fuiste una gran madre para mí. Me pone triste que no vayas a ver la grandeza que alcanzaré en mi vida. Extraño a mi hermano, pero te he perdonado. Eso parece demasiado rápido para perdonar a alguien por algo tan atroz, pero esa soy yo». Varios miembros de la familia de Julian incluso le pidieron al juez que redujera su sentencia para que pudiera pasar tiempo fuera de la prisión con su otro hijo, Ian. ¿Por qué te importaría si puede pasar tiempo con su otro hijo? No tengo idea, ya mató a uno de ellos. Probablemente no debería estar cerca del otro. Y el hermano de Julian, Chris, diría que sabía con cada fibra de su ser que su hermana se arrepentía de lo que había hecho y que lo desharía si pudiera. La jueza reconoció que, aunque entendía que la madre de Camden, Julian, estaba sufriendo por la pérdida de su hijo, en conciencia no podía reducir la sentencia que estaba a punto de dictar. A Julian le dieron entonces de 45 años a cadena perpetua en una prisión estatal de New Hampshire. También se le ordenó completar cualquier consejería prescrita por este sistema. Tendrá al menos 87 años antes de poder optar a la libertad. Lou Ray McCreary, la abuela de Camden, no creía que su hija hubiera actuado por malicia, sino que algo dentro de ella simplemente se rompió. También habló sobre su nieto durante la audiencia de sentencia. Ella habló sobre lo especial que era Camden y cómo la biblioteca era el lugar favorito de él y Julian para estar juntos, porque a Camden simplemente le encantaba leer. Incluso afirmó que Camden podía leer al nivel de 3er grado y estaba en un programa para estudiantes dotados en su kinder, gracias a los constantes esfuerzos de su mamá para ayudarlo a aprender todo lo que pudiera. Luego, la misma Julian habló sobre lo mucho que lamentaba el dolor y sufrimiento tan intenso que le había causado a su hijo Camden. Ella dijo: «Él no hizo absolutamente nada para merecer eso de mi parte. Y él no era una molestia para mí. Mi dolor es intenso e insoportable. Debería haber pensado en eso antes». Ella también lloró y habló sobre lo extraordinario que realmente era su hijo Camden. Además, Julian agradeció a las comunidades de Maine y New Hampshire por su gran apoyo a Camden. Y también agradeció a Linda Gove, la mujer que, junto con su familia, fue quien originalmente encontró el cuerpo de Camden al lado del camino ese día. Cerca de donde se encontró el cuerpo de Camden, la gente colocó cruces, decenas de peluches, velas, flores, una pelota de béisbol y otros objetos de niños. Un papel enmarcado decía: «Dios bendiga a este pequeño niño». Su funeral se llevó a cabo el sábado 28 de mayo de 2011 en Calvary Baptist Church en Grand Prairie, Texas, donde asistieron más de 100 personas. Linda Gove, quien encontró el cuerpo de Camden, habló durante su servicio fúnebre y en parte dijo: «Camden merecía el derecho de ser amado, y tal vez su vida terminó de una manera tan trágica, pero pueden ver aquí que es muy amado por todos ustedes que están aquí esta noche». El hermano mayor de Camden, Ian, quien fue uno de los portadores del féretro, le dijo a la multitud que Camden no querría que estuvieran tristes. También dijo sobre su hermanito: «Él fue lo mejor que me pasó en la vida. Lo amé más que a nada». Después, Camden fue enterrado en Grand Prairie Memorial Gardens. Docenas inclinan la cabeza para recordar a un niño que permaneció sin nombre hasta ahora. Tendrán un momento de silencio para honrar a Camden Pierce Hughes. El cuerpo de Hughes, de 6 años, fue abandonado en una zona remota de South Berwick la mañana del sábado. Durante 5 días, los investigadores no pudieron identificar al niño hasta que tuvieron un avance en el caso. Esta noche, en esta vigilia, a la luz de las velas, el hombre que encontró el cadáver del pequeño habla públicamente por primera vez. Así que aunque no sea hueso de mis huesos ni carne de mi carne, siento como si lo fuera. Y nosotros estamos muy felices de aceptarlos. Ellos deciden que no quieren aceptarlo. Hubo aplausos después de que el hombre habló ante esta multitud de 300 personas, todas las cuales vinieron a rendir homenaje al niño que ya no es un desconocido. Me sentí algo aliviada, pero luego, desde el principio, él ha sido considerado parte de la familia desde el primer día.
Así que, aunque sabemos que tiene una familia, sigue siendo nuestro. Y esta comunidad está de luto por la muerte de Hughes como si fuera suyo. Muchos dejaron flores, ositos de peluche y juguetes debajo de una corona con su nombre. Era uno de mis juguetes favoritos. ¿Por qué hiciste eso? Porque solo es un niñito bueno. No tenía que morir tan joven. ¿Pero por qué Hughes tuvo que morir tan joven? Es solo una de muchas preguntas. Preguntas que todavía atormentan a esta comunidad. ¿Por qué? Sabes, no hay razón. Es un niño. Un niño completamente inocente. Un niño inocente que los que están aquí ahora conocen como Camden Pierce Hughes. Gracias a Dios que alguien estaba mirando por su ventana esa mañana. Gracias a Dios. Y ahora tal vez la gente prestó atención. Finalmente puede descansar en paz como se merece. Bueno, gracias por escuchar la historia de Camden hoy. Esta historia es muy extraña, ya que la madre de Camden nunca dio ningún motivo de por qué mató a su hijo, y no hubo señales de advertencia previas que lo indicaran. Entonces, ¿había alguna manera de que esta tragedia se pudiera haber prevenido antes de que ocurriera? También me hace preguntarme, ¿realmente planeaba suicidarse o eso solo era un pretexto? Ella había manejado hasta Maine solo para conseguir las semillas de ricino y así quitarse la vida. Así que supongo que ese era el plan original, pero de alguna manera, en el camino, las cosas cambiaron. ¿Por qué decidió que todavía era buena idea deshacerse de su hijo? No tengo idea. O tal vez todo el tiempo, las semillas de ricino solo eran un pretexto porque en realidad quería que su hijo desapareciera.